Lección 3. Generalidades de la investigación. 3.1. Teoría del delito aplicada al sistema penal acusatorio. Como vimos anteriormente en nuestro primer módulo, abordamos la teoría del delito. Ahora en este apartado entenderemos la manera que se aplica la teoría del delito al sistema penal acusatorio en la praxis, es decir, en la práctica. En primera instancia entenderemos y aplicaremos el elemento de tipicidad en el sistema penal acusatorio. Muy importante de primera instancia para el sistema penal acusatorio abordar la tipicidad. Como lo entendimos, es uno de los elementos a cumplir en este sistema penal acusatorio. Pues para mí es la base de la clasificación jurídica que aporta el Ministerio Público en cada una de las carpetas de investigación. Debe ser de manera precisa. En este sentido, debe atender todos los elementos clave que se abordaron en su primer módulo para determinar si el hecho ante el que nos encontramos constituye delito o no, o si hay alguna causa de justificación, estado de necesidad, defensa legítima, inculpabilidad, culpabilidad, dolo, que pudiera atenuar la pena. ¿Recuerdan ustedes las figuras que armábamos cuando éramos bebés? Un juguete esférico, el cual tiene diversos moldes geométricos, como cuadros, estrellas, rombos, etcétera, en donde pues tenías que poner tú esas figuras exactamente en donde correspondía. En ese sentido, así funciona la tipicidad. No podemos encuadrar en el mundo penal alguna conducta a un tipo que no sea de manera precisa, que no sea de manera quirúrgica. 3.2. Sujetos del procedimiento penal acusatorio. Como ya vimos, en el procedimiento penal acusatorio y oral hay partes y sujetos. Y esos sujetos son los siguientes. 1. El Ministerio Público. 2. El juez. 3. El imputado. 4. Víctima ofendido. 5. El defensor. Y 6. El asesor jurídico. En primera instancia, el Ministerio Público es el órgano del Estado constitucionalmente facultado para ejercer la función persecutora de los delitos. Este está en el artículo 21 de la Constitución, fracción primera y segunda. ¿Y qué es la función persecutora? Ustedes se preguntarán. Pues es la facultad constitucional del Ministerio Público para investigar, ejercitar acción penal y acusar. Número 2. El juez es el órgano del Estado constitucionalmente facultado para ejercer la función jurisdiccional. ¿Qué es la función jurisdiccional en materia penal? Es la facultad constitucional del juez para resolver cuando un hecho es o no constitutivo de delito, declarar la probable y plena responsabilidad del acusado, su participación, e imponer las penas y medidas de seguridad procedentes y aplicables. Y por último y no menos importante, ejecutar las sanciones impuestas hasta su cumplimiento o extinción. Número 3. El imputado. Es el sujeto activo del delito, objeto de la pretensión punitiva estatal. Es el posible autor o partícipe de un hecho delictuoso. Número 4. La víctima u ofendido. Es el sujeto pasivo del delito, titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por el hecho delictuoso o por el sujeto activo. Se entiende más preciso en la Ley General de Víctimas que la víctima es la persona individual o colectiva directamente afectada por el delito, mientras que el ofendido es la persona individual o colectiva indirectamente afectada por el hecho delictuoso. Número 5. El defensor es el profesional del derecho constitucionalmente facultado para ejercer la función de defensa. Su base está en el artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y está facultado para una función de defensa, que es la facultad constitucional del defensor para oponerse técnicamente a la pretensión punitiva estatal. Tenemos también la figura del asesor jurídico. Es el profesional del derecho que tiene a su cargo dentro del procedimiento penal la asistencia y representación legal de la víctima u ofendido. Esto lo encontramos en el artículo 20, apartado C, fracción primera de nuestra Carta Magna. En el punto 3.3 tenemos medidas de protección. Al hablar de las medidas de protección, tenemos que entender que estas medidas deben primeramente diferenciarse de las medidas cautelares, pues las medidas de protección se giran durante la investigación y por el Ministerio Público. Eso es lo que tenemos que entender primeramente. En el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contamos con un amplio catálogo de estas medidas de protección,
las cuales su finalidad principal es resguardar la seguridad de la víctima u ofendido, toda vez que el investigado pudiera presentar algún riesgo para la misma, entre las que se encuentran las siguientes medidas de protección. Una de ellas es prohibición de acercarse o comunicarse, el sujeto activo, con la víctima u ofendido, la limitación del sujeto activo para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o el lugar donde se encuentre, la separación inmediata del domicilio, esto se ve mucho en violencia familiar, la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable, la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima ofendido o a personas relacionadas con ellos. La fracción sexta, vigilancia en el domicilio de la víctima ofendido. Una protección policial de la víctima ofendido también puede ser una medida de protección. Un auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima ofendido en el momento de solicitarlo. Fracción novena, tenemos que es el traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes. Y también puede ser el reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. De acuerdo con lo establecido ya en el artículo 137, que ya hicimos referencia, las medidas de protección en cuanto a la fracción primera, segunda y tercera, una vez que han sido solicitadas, aquí el juez de control sí tiene que intervenir en estas medidas de protección, primera, segunda y tercera, para determinar su cancelación, ratificación o modificación de esta, y solo en estas tres primeras. Ahora bien, también tenemos que entender en el punto 3.4 las medidas cautelares. A diferencia de las medidas de protección, estas son impuestas por el juez de control, cuya finalidad principal es garantizar la presencia del investigado durante todo el procedimiento penal, así como para proteger la integridad de la víctima u ofendido. Casi parecido como a las medidas de protección, pero tienen sus diferencias. Y estas se encuentran establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre ellas tenemos, fracción primera, la presentación prédica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe, es decir, que el juez designe, puede ser la unidad de medidas cautelares. La exhibición de garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Otra también, la separación inmediata del domicilio y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se atribuye un delito cometido por servidores públicos. También puede ser la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. Tenemos también la colocación de localizadores electrónicos, el resguardo de su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, lo que se entendía como arraigo, o la prisión preventiva, la última de las medidas cautelares bastante controvertida últimamente. Y se aplicarán siempre y cuando concurran las siguientes, o una de las siguientes circunstancias más bien. Una, que formulada la imputación, el imputado se acoja al término constitucional de 72 horas o su duplicidad de 144 horas. Número 2, se haya vinculado a proceso al imputado. No debemos pasar de vista que estas medidas cautelares deben ser proporcionales e idóneas y pertinentes para cada asunto en particular, sin perder de vista que ninguna de estas sirve como presunción de culpabilidad del imputado. Esa no es la finalidad de las medidas cautelares. La solicitud de medidas cautelares será resuelta por el juez de control en audiencia y en presencia de cada una de las partes. Y el juez, a su consideración, escuchando el debate de las partes, podrá imponer una de las medidas o varias de estas medidas cautelares. Ya vimos su aplicación en el artículo 155, o combinar varias de ellas, como les digo, según resulte adecuado al caso. O, si bien no le parecen suficientes, puede imponer una diversa a las solicitadas siempre que no sea más grave. Y aquí el único que puede pedir la prisión preventiva es el Ministerio Público, conforme al Código Nacional de Procedimientos
penales. Entonces, en este módulo será importante realizar una distinción entre medidas cautelares y providencias precautorias también, aparte de las medidas de protección. Las providencias precautorias se encuentran establecidas en el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismas que pueden ser solicitadas por la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, esto con la finalidad de garantizar una reparación del daño. Como vemos, son objetivos diferentes en las tres medidas que hemos visto. El artículo 138 contempla como providencias precautorias las siguientes: el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran en el sistema financiero. Las medidas cautelares y las providencias precautorias son instrumentos que tienen como objetivo principal evitar un daño irreparable. ¿Por qué? Porque hay una víctima y hay que cuantificar una reparación del daño a la cual tiene derecho. Las providencias precautorias, como decía su nombre, son provisionales en su formación, pero son definitivas en su finalidad de reparar este daño. Las medidas cautelares también son provisionales en su fin y aplican, como ya les dije, para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento y garantizar la seguridad de la víctima, testigos o comunidad, y evitar que se obstaculice el procedimiento o evitar que se sustraiga de la acción de la justicia el imputado. Otro punto principal, el 3.5, son las determinaciones del Ministerio Público. Recordemos que aquí estamos en la etapa de investigación todavía. Entonces todavía está la carpeta en investigación y dentro de este sistema tenemos diversas determinaciones del Ministerio Público. Entre ellas, las más destacables son las siguientes, y la más importante: no ejercicio de la acción penal. Así como tenemos un ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público puede determinar el no ejercicio de la acción penal, en la cual es la determinación por la que el Ministerio Público concluye la investigación por algún supuesto contemplado en la ley y que veremos en nuestro diplomado, a razón de que se muestra la falta de participación del programa investigado, o porque la conducta dejó de ser relevante para el derecho penal, es decir, ya no se sanciona, puede que se haya derogado algún artículo, o alguna causa de sobreseimiento, extinción de la acción penal, el hecho cometido no constituye delito, entre otras que veremos. La abstención de investigar, también, que es la determinación del Ministerio Público cuando considera que un hecho no constituye delito, o cuando claramente se advierte de los antecedentes y datos proporcionados que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del investigado. Aquí, una vez entrado esto, no hay datos de prueba, no se hace investigación. De entrada, se abstiene de investigar el Ministerio Público, esa es la diferencia. Y estas determinaciones deberán ser notificadas directamente a la víctima o ofendido. Quien puede impugnar, puede no estar de acuerdo en esta determinación del Ministerio Público ante el juez de control. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 255 y 258, nos da un plazo de 10 días contados a partir de la notificación de esta resolución, ya sea un no ejercicio de la acción penal o una abstención de investigar, para que pueda impugnarse ante juez de control. Estos medios de impugnación surgen precisamente, como ya hemos visto, todo se relaciona, todo se engarza, todos estos módulos, con la reforma constitucional de 2008, ya que proporcionan a la víctima ofendido mecanismos a su alcance dentro de esta etapa procesal para impugnar las decisiones del Ministerio Público. Aquí ya no es lo que el Ministerio Público diga o eso es la ley, no. Aquí pueden impugnarse ese tipo de determinaciones que traen consigo consecuencias jurídicas susceptibles de causar un agravio a quienes tengan la calidad de víctima u ofendido. Por eso es importante conocer estos medios de impugnación que son para la víctima y también veremos unos también para la teoría defensista.